Muy bien, te lo agradezco. Y sí, lo voy a explicar. Ciertamente hay algunas cosas que sí, no necesariamente los tienen que saber. Déjenme comparto pantalla. Los que no lo han entregado, lo entregan hoy y lo considero una entrega normal, ¿eh? No les voy a bajar calificación. Ni a los Ay, que sí, ya lo sí. entregaron tampoco. Ay, Mande. si entregamos solamente el uno y ahorita que ya termine de explicar el 2, ¿lo agregamos? ¿O ya no? Sí, sí, por Ah, favor. ok, ok. Sí. Déjenme. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, muy bien. Bueno, este ejemplo es ciertamente un ejemplo de difusión o transferencia de masa, pero es sobre un material sólido, un gas en un sólido. Entonces, pues digamos, lo que está metiendo ruido es el sólido, ¿verdad? Nos dicen aquí algunas características que a lo mejor ustedes pues no están familiarizados y no tienen por qué. Digo, esto es como para las materias de estructuras, ¿no? Entonces, bueno, una de las características o uno de los datos que nos dan es que es una lámina de hierro. Ahí ya tenemos un dato. Tenemos que tener en cuenta que está presente el hierro. Esta lámina de hierro es de BCC y tiene un calibre de 0.287 nanómetros y el espesor es de 2 milímetros. Entonces, bueno, se expone a un efecto de carburación y se tienen los datos bueno, está primero a 675 grados centígrados. Después de que se alcanza el estado estacionario, es decir, el equilibrio, el hierro se enfría a una temperatura ambiente y se determinan las concentraciones de carbono en las dos caras, la anterior y la posterior. Es decir, que el resultado de 0.015% y 0.0068 respectivamente son de esta concentración de carbono. Entonces, bueno, aquí también hay que tener en cuenta que la cara anterior le corresponde, vamos a ver, al carburante, ¿sí? La atmósfera al carburante, mientras la cara posterior, sí, la posterior es la descarburante, que sería 0.0068% de carbono. Esos son los datos que nos da el problema. Y bueno, nos pide que calculemos la constante de difusividad o el coeficiente de difusión en metros cuadrados por segundo. Nos da también el flujo difusivo, que es de 3.69 por 10 a la 17 átomos sobre metro cuadrado por segundo. Entonces, bueno, identificando los valores, podemos poner los valores que nos da, pero antes tenemos que conocer a lo que es aquí en donde entra, digamos, la duda, ¿no? O la falta de contacto con estos materiales. Entonces, aquí se refiere a que el acomodo de estas estructuras o de estos materiales que es de hierro, es una lámina de hierro, es de BBC, significa que la estructura del acomodo de los átomos está basada en el centro del cuerpo. Es decir, aquí tenemos un átomo en el centro y en cada esquina, de forma cúbica, está otro átomo. Cada círculo es un átomo de hierro, ¿sí? Y en el centro está otro que es también del mismo elemento, y todos están unidos al centro, al átomo del centro. Y de esa manera se acomodan, digamos, este material en forma de cubo que están unidos al centro. Y a eso se le llama BBC, estructura que está basada en el centro del cuerpo. Entonces, esta estructura de forma cúbica tiene, pues cada arista es el valor de A. A eso se refiere, digamos, al calibre de esta estructura. Entonces,
Entonces, esta arista es el valor de A, que es 2.87 nanómetros. Como nuestros resultados los necesitamos en metros, pues bueno, 0.287 nanómetros es igual a 0.287 por 10 a la menos 9 metros. Eso sería una arista, pero para conocer el volumen, ¿por qué el volumen? Porque esa es, digamos, la celda, una celda, es decir, un cubo, tiene una cantidad determinada de átomos. Entonces, esta cantidad de átomos va a depender del acomodo de esta celda. En este caso es una de tipo BBC. Una celda, entonces, va a tener un volumen de A al cubo, porque es A por A y por A. Esta celda va a tener dos átomos. Si se fijan, estas esquinas, imagínense que tienen una esfera que es un átomo y le cortan un octavo para cubrir o para tener la forma de cubo. Entonces, si sumamos todos estos pedacitos, vamos a tener aquí un átomo más el del centro, son dos átomos. Entonces, una celda tiene dos átomos. Esto digamos que sería su factor de conversión. Una celda tiene dos átomos y un volumen de la arista al cubo. ¿Sí? O sea, lado por lado por lado. Ese sería el volumen. Y la cantidad de átomos sería 2. Entonces, partiendo de eso, ya podemos hacer las conversiones necesarias para poder llegar al resultado del coeficiente de difusión. No sé si tengan dudas hasta ahorita. Maestra, entonces, ¿una celda qué es? ¿Son 3 aristas? Una celda es un cubo. Una celda es un cubo. Las 3 aristas es para sacar el volumen del cubo, el espacio que cubre. A ver, entonces, A es igual a una arista. Exacto. Ajá, y una arista es un puntito, ¿no? Una esquinita. Bueno, de arista a arista sería un lado, más bien. Un lado. O sea, una línea sería el valor de A, aristas. la distancia. Es que no entiendo. O sea, una línea, o sea, cuando tú trazas un cuadro, sería un lado. Ok, solamente un lado. Lado es el valor de A. Ok, y entonces una celda es El A espacio a la que ocupa 3. el cubo. Ok, sí, te Ajá. explico. Ok, Sí, una celda ocupa un volumen, un espacio. Ese espacio, pues es el valor del cubo. ¿Cómo sacas el volumen de un cubo? Elevado al cubo. O sea, sí. L elevado al cubo. En este caso, Sí, en lugar de L, ¿sí? En lugar de L es la letra A. ok, ya entendí. Okay. Entonces, ese sería el valor de una celda. Si lo necesitamos en átomos, en cantidad de átomos, o lo necesitamos en valores de medida, de volumen. Muy bien, entonces, bueno, voy a pasarme a la pizarra, porque también tenemos que tener en cuenta que está una porción de estos materiales que quedan, es una porción de carbono con respecto al hierro. Este porcentaje que está tan bajito es el 100% del hierro. Y digamos, el 100% del hierro menos esto es lo que queda más bien el total menos del hierro es lo que queda de carbono, ¿sí? Que es esta mínima cantidad. Entonces, tenemos que sacar la fracción de carbono que tiene en este material, que sería el carbono respecto al hierro. Me voy a pasar a una pizarra para irlo escribiendo. ¿Me dice si se ve? ¿Sí se ve la pizarra? ¿O nada más se ve la presentación? Se ve un lapicito Se ve la presentación, maestra. Se ve la presentación, ok. Entonces, déjenme, tengo que quitarme de aquí. Pero a ver si empieza a pintar, si no se pinta, maestra.
A ver, ahorita están viendo el tablero que dice blanco y se ve el lapicito. ¿Sí se ve que escribo? ¿O que hice una línea? No. ¿No? Ok. Se ve la presentación, pero un lapicito. Ok. Voy a dejar de presentar. Listo, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí se ve la presentación. Voy a escribir con rojo. Entonces, fíjense, la lámina es de carbono hierro. Entonces, tenemos que conocer la fracción del carbono. A ver si me sale legible la letra. Entonces, tenemos esto. Carbono, el porcentaje de hierro, de carbono respecto al hierro, ¿sí? Entonces, si queremos conocer la cantidad de carbono que está carburado y descarburado, pues tenemos que conocer esa fracción. Entonces, aquí vamos a suponer que tenemos la de carburación, que es, el porcentaje son 0.15. Acuérdense que el porcentaje de los elementos es, si es en peso, el mismo valor de porcentaje es el valor de gramos. Entonces tenemos 0.0, no puedo escribir, 0.0015. Entre la concentración, ¿cuánto les da 100 menos 0.15? Déjenme le borro, que está medio feo. ¿99.98? Muy bien. Arriba tenemos ese porcentaje de carbono, por lo tanto el resto es de hierro. ¿99 punto qué? Ay, a mí me sale 99.85. No, 100 menos 0.015. 99.98. 99.985. Maestra, a Muy ver, bien. entonces 100 es el 100%, ¿no? Y le estamos restando el porcentaje de hierro, ¿verdad? En este caso le estamos restando el porcentaje de carbono, porque es el dato que tenemos. Ok. Entonces, ¿el otro porcentaje también es de carbono? No, este 0. No. El otro sí. Sí, El el que da al lado es 0.068. 0.0. Sí. Y Estos, entonces, sí, perdón, estos porcentajes son de carbono. ok, entonces lo que nos da del 99.98, ¿qué es? Es de hierro. Ok, de hierro. Digamos, el 100% del material que tenemos es de carbono más hierro. El porcentaje de carbono se determinó que es 0.15%. Entonces, el resto es hierro. Ok. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es del carbono o de la carburación. ¿Sí? Escriban ahí carburación, digo, para no escribirlo aquí, no soy muy hábil con el mouse. Esto es para la carburación. Ahora, esa misma fracción, o más bien, esa misma relación la vamos a conocer la descarburación. Y tenemos que 0.0068 la fracción es de, ¿cuánto es 100 menos 0.0068? 99.9932. Eso, así me gusta, no importa que se me valga. ¿99 punto qué? ¿932? 99.32. Muy bien. Esa sería la fracción que tenemos de la cantidad de carbono, ¿sí? Entonces, ¿cuántas digamos,
Bueno, la lámina tenemos que es BBC y tenemos 2 átomos. Ahora, tenemos esa cantidad o ese porcentaje o esa porción de ese carbono. Pero bueno, ese son gramos. Necesitamos saber la molaridad porque tenemos nuestra celda en unidades de átomos. Entonces, ¿cómo podemos conocer cuántos átomos tenemos en esos gramos? Lo que tenemos que hacer es estos gramos que tenemos o este porcentaje de cada elemento, pues transformarlos a átomos. ¿Cómo lo hacemos para tener los átomos? ¿Qué necesitamos de datos para poderlos transformar? Recuerden Pues su química. primero, Exacto, con la masa molecular. Entonces, estos gramos son de carbono. ¿Cuál es el peso molecular de el carbono? 6 gramos sobre mol. 12 gramos. Entonces, aquí por ahí me preguntaron en el chat hacer conversiones. Espero ser explícita. Entonces, fíjense, aquí tenemos gramos y aquí debemos de tener gramos para hacer la conversión. Como queremos transformarlo a moles, nos vamos a la masa molecular o el peso molecular y tenemos que un mol tiene, en este caso, el carbono, voy a transformar el carbono, tiene 12 gramos. Entonces, esto va a ser igual. Este es un factor de conversión. Ustedes pueden hacerlo con regla de 3, que es, digamos, prácticamente lo mismo, pero en diferente acomodo, ¿no? Digamos que este es más de caché. Seguramente sus maestros de química les obligaron en algún momento a usar factores de conversión. Este es un factor de conversión. Un mol tiene 12 gramos, ¿sí? Entonces, estoy queriendo convertir estos 0.15 gramos a moles. Por eso pongo aquí abajo el gramo para que se cancele y ya quito las unidades de gramos y me quedan en moles. ¿Qué tengo que hacer? Pues este 0.15 por 1 y entre 12. ¿Cuánto les da? Por 10 a la menos 3. 1.25 por 10 a la menos 3. Sí. Muy bien. Ahí está en moles, ¿verdad? Maito, y el número es que no entiendo Sí. muy bien. El 99.985 que está abajo, pues ese ahorita no se toma en cuenta o qué, solo No, es una ahorita fracción. no. Ahorita no los vamos a tener en cuenta. Okay. Lo podemos hacer aquí, en esta misma, digamos, en esta misma operación, o lo podemos hacer aparte. Eso ya es digamos, facilidad de cada quien. Ahorita estamos transformando los gramos del carbono en moles para saber cuántos átomos tiene, ¿sí? Y después vamos a transformar la cantidad de los gramos del hierro a átomos. Pero nos estamos yendo por partes. Ahorita estoy con el carbono. Entonces, ahorita ya le salió un valor de la cantidad de moles que tiene esta cantidad en gramos, ¿sí? Ahora, necesitamos conocer cuántos átomos tienen esos moles. ¿Qué factor de conversión necesitaríamos ahí? Volviendo otra vez a la química. ¿Un mol cuántos átomos tiene? 6.022 por 10 a la 23 átomos. Exacto. 6.0. Está medio fea esta pizarra. Por 10 a la 23. Átomos. Entonces, tenemos ahora sí la cantidad de átomos que tiene esa cantidad de carbono. Les voy a pedir que saquen ahora
la cantidad de gramos que tiene esta cantidad de hierro. Mientras calculan, les voy a poner mejor la foto, la imagen de mis notas. ¿Les parece? Creo que es más claro en lugar de estar haciendo estos rellaneros medio... Yo no entiendo. Entonces, el que sacamos ahorita de 1.25 por 10 a la menos 3 lo vamos a pasar a átomos, ¿no? Sí, Y después de eso vamos a pasar a gramos, el que está abajo, el de 99. no, ese lo tienes en gramos. 99.985 está en gramos. Y hay que pasarlo a Lo moles. transformas a moles, ajá, pero ahora, ¿qué dato necesitas? Necesitas el peso molecular del hierro. Ajá. Muy bien. Ok, es 55.85 el peso molecular, ¿no? Ajá. A ver. ¿Cuánto le sale? 7.527 por 10 a la 20 de carbono. Digo, sí, átomos. ¿De el hierro? ¿Se multiplica o se divide? Miren, aquí, fíjense dónde está el hierro, está abajo. Entonces, aquí serían gramos, ¿sí? Aquí son gramos. Entonces, tienes que poner arriba los gramos de tu masa molecular. Dijimos, déjenme borrar todo. Permítanme. Permítanme. Ok. Tenemos el hierro. Aquí tenemos una cantidad en gramos. Dijimos que ese porcentaje es el mismo número en gramos. Entonces, queremos transformarlo a átomos porque necesitamos eso para poder hacer los cálculos, para tener las mismas unidades. Entonces, como el hierro, la fracción del carbono en el material, la mayor cantidad es del hierro, por eso está aquí en el denominador. Entonces, como abajo o en el denominador está en los gramos, tenemos que poner los gramos arriba para que este se cancele con estos gramos. Entonces, nuestro factor de conversión es que un mol de hierro, un mol de hierro tiene 55, ¿punto qué? Recuérdenme. 85. 85. Entonces, con este dato ya convertimos nuestro peso del hierro a moles. ¿Sí? Entonces, ¿qué se multiplica y qué se divide? Digamos que aquí tienes 1 entre 99.85. El 99 se multiplica por 1, ¿sí? O sea, 55.85 lo vas a dividir entre 99.85. Ah, Será 55 por 1 entre 99.85. es 0.5585, ¿no? Ajá.
Ahora, esos los vas a transformar en átomos. Ahora fíjate bien, ¿dónde tienes los moles? Los tienes abajo, arriba, entonces le ponemos un mol. Un mol tiene ¿cuántos átomos? El número de Avogadro, ¿sí? Ustedes lo escriben aquí. Entonces, ahora sí, lo que tienes tú, lo que les resultó de esta operación, lo dividen entre el número de Avogadro. O bueno, no, perdónenme. Aquí sí, si sigo esta operación, sí. Pero ustedes ya lo tienen el resultado en átomos, ¿verdad? No sé si me da mucho. Es 92.757. No. Bueno, sí da un número grande, pero a mí me da 1.078 la cantidad de átomos por 10 a la 24. Déjenme, permítame. Maestra, Mande. es que creo que se hizo mal la conversión de cuántos moles. Da 1.790 moles, ¿no? Y ya eso lo multiplica por Es 6.028. multiplicarlo, exacto. Sí, Ajá. Entonces, creo que desde ahí estábamos mal en la conversión. ok. Gracias. Les voy a mostrar, si no, les voy a mostrar la imagen de mis notas. Nomás déjenme lo abro. Voy a volver a compartir la presentación. Me dicen si se ve. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, Sí, miren, aquí lo tengo, digamos, por pasos. La relación es carbono sobre hierro. Sí, tengo un porcentaje, el resto es de hierro, que es lo mismo el porcentaje que en gramos, ¿sí? Entonces, para saber la cantidad de moles que tengo, pues necesito transformarlos, la cantidad de átomos necesito transformarlos. Aquí yo lo puse por separado. Esta cantidad 0.068 la pongo en gramos, la voy a transformar en átomos. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que, como es del carbono, tengo 12 gramos, un mol tiene 12 gramos y un mol tiene esta cantidad de átomos. Aquí multiplico 0.0068 por 1 por 6.022 por 10 a la 23 entre 12 por 1 y me da esta cantidad. Entonces ya tengo el carbono del descarburante, ¿sí? Digamos, esta cantidad de átomos tengo en el carbono al final. El carbono al inicio, que sería cuando tengo 0.015%, tengo 7.527 por 10 a la 20 átomos. Aquí lo hice por separado. Ahora, la cantidad de hierro del descarburante, tengo esta fracción, ¿sí? Aquí me regresa arriba, es esta fracción. Como está en porcentaje, le quito el porciento y le pongo gramos. Y lo transformo en átomos. Y lo mismo hago con el hierro del carburante. Y me da esta cantidad. Hasta aquí me gustaría que fueran todos igual. Me espero tantito hasta que me digan
Una vez que tenemos esta cantidad ya, digamos, calculada, ya hacemos la fracción, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el carbón del descarburante entre el hierro del descarburante, o sea, 3.41 entre 1.077. Esa va a ser la fracción. ¿Dudas, muchachas? Me dicen cuando lo tengan, ¿eh? Por favor. ¿Listo? Muchachos. Sí, maestra, listo. Sí. Ok. Con confianza díganme, muchachos. Prometo en la siguiente clase tener mejores herramientas para dibujarles o para pintarles. Para que sea más claro para ustedes. Les voy a poner entonces, ya sacaron las fracciones de cada uno, del descarburante y del carburante. Déjenme, me voy a... ¿Siguen viendo mi presentación? Vemos sus apuntes, maestra. Ok. Déjenme... es que les quiero poner otra...
Ok. ¿Ya ven la hoja naranja? Sí, 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 ok. Entonces, bueno, aquí tenemos esta relación o esta fracción del carbono. Estoy viendo del descarburante. Aquí es donde entra el factor de conversión que les comentaba de el acomodo de las celdas o del acomodo del material. Me voy a regresar tantito. Ahí está. Una celda ocupa un volumen de la letra o de un lado al cubo y también son 2 átomos. Entonces, en función de eso, tengo que esta fracción, pues si se fijan, queda sin unidades. Entonces, yo necesito saber cuántos átomos tiene para conocer el volumen que ocupa y tener digamos, las unidades necesarias para hacer los cálculos de acuerdo a la ley de Fick. Entonces, esta fracción necesito saber cuántos átomos tiene. Y sabemos que una celda tiene 2 átomos. Entonces, esta operación o esta conversión o esta relación también me da 6.332 por 10 a la menos 4 átomos por cada celda. Pero resulta que la celda tiene un calibre. Ese calibre nos da el valor de la A. Necesito conocer el valor que ocupa ese volumen o qué espacio ocupa esa celda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues elevar al cubo. Como les mostraba aquí, una celda es A elevado al cubo. ¿Sí? ¿En qué unidades o qué valor es el que voy a elevar al cubo? Pues 2.87 por 10 a la menos 9. Eso lo voy a elevar al cubo. ¿Cuánto les da? ¿Qué tengo que hacer yo? Pues nada más en la calculadora pongo 0.287 por 10 a la menos 9. Y bueno, eso lo pongo entre paréntesis para que me lo calcule bien. Y lo voy a elevar al cubo. ¿Cuánto les da? 2.3639 por 10 a la 29. Menos 29. Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces ese valor, aquí en el resultado menciona otro valor, si no me equivoco. No sé si tengan por ahí sus notas. Creo que sale por 10 a la 25, a la menos 25. Ah, no, todavía no llegamos. Está bien, entonces fíjense, esto es el valor de nuestro carbono del descarburante. Ahora, hay que hacer lo mismo para el carburante. Que sería, bueno, del carburante tenemos la cantidad de átomos, del carbono serían 7.527. ¿Sí le sale lo mismo? Por 10 a la 20 átomos entre la cantidad de el hierro, que sería 1.078 por 10 a la 24 átomos. Entonces, como no tengo unidades, se los voy a poner y me voy a esta misma relación, ¿sí? De que una celda tiene 2 átomos.
¿Cuánto les da ahí? Uno punto 39 por 10 a la menos 3. O bueno, no, era 6.9828 por 10 a la menos 4. Ajá, por 10 a la menos 4. Muy bien. Ahí te da átomos por cada celda. Y eso utilizas la equivalencia de una celda, o sea, lo pondrías arriba, una celda, y lo mismo acá. Si lo hacen así como se los escribí, de 0.283, lo elevan al cubo, y eso por 10 a la menos 27. ¿Por qué menos 27? Porque el menos 9 lo elevas al cubo. Ajá. Les da otro, sí les da diferente el valor. ¿Sí? Maestra, a mí ni siquiera me da, no puedo meterlo a la calculadora. ¿Qué cosa? Ay, voy a llorar. Todo lo de abajo Ajá. me sale syntax error. Es que no sé cómo ponerlo, o sea, como es 6.332 por 10 a la menos 4 entre, ¿sí, no? Ajá. Sí, abres paréntesis. Ajá, y pongo Otro, 0. otro paréntesis, abre dos paréntesis. Lo primero va sin paréntesis, ¿no? O No, sea, 6.332 va sin paréntesis. sí, va sin Ok. paréntesis. Ajá. Entre Entre dos paréntesis, dos ajá. paréntesis, 0.283 elevado al cubo y Ajá. cierras paréntesis. Ok. Y luego la tecla de por 10 Sí, a la menos hay 20. unas que tienen, no sé si me vean, hay unas que tienen la tecla abajo por 10 elevado a la X o este, ponen shift o inversa logaritmo. Sí, no, sí me sale la Eso sí. tecla. Ok. Entonces, por 10 a la menos 27 y hay que cerrar paréntesis. Un paréntesis va cerrado después de elevado al cubo. Ajá, y luego Luego por abro 10 a la otro. menos 20, no, y luego por 10 a la menos 27 y se cierra el paréntesis. Es que no me va. ¿No? A ver, voy a hacerlo en mi calculadora. ¿Alguien ya lo pudo poner en la calculadora? Es importante saber cómo manejar su calculadora porque a la hora del examen, como es sobre tiempo, este, sí. ¿Cuál era el resultado que nos tenía que dar, maestra? De ahí les debe de dar 5.94. Sí me salió error. A ver. Maestra, ese resultado que dijo es del carburante, Del ¿verdad? carburante, sí. Ah, ¿Ya ok. le salió? No, es que hice el del descarburante. Ok, ok. Maestra, del descarburante, ¿cuánto le salió? 2.678 por 10 a la 25.
Ya me salió. Miren, en la calculadora. El primer número va sin paréntesis, ¿sí? Por 10 a la menos 4. Estoy poniendo este que tenemos en pantalla. Escriben este número, después la tecla entre y abren paréntesis. Y ponen 0.283 por 10 a la menos 9. En lugar de por 10 a la menos 27, por 10 a la menos 9. Eso entre paréntesis. A ver, se abre paréntesis 0.283 a la... ¿Se cierra paréntesis a la 3? No, no. No, este no, sin paréntesis. Se abren paréntesis, dos paréntesis se abren y se pone 0.283 por 10 a la menos 9, se cierra un paréntesis y se eleva al cubo. Y se Sí, cierra. ahora sí. Y ya les da el valor correcto. Me da 2.79 por 10 a la 25. Ajá, exacto. Entonces, de esa manera ya les debe de salir el otro alrededor de 5.9 y algo. No van a salir exactamente igual, pero es un número enorme. Entonces, ¿Cómo sale el 5, maestra? el 5 saldría de el carbono del carburante, ¿cuánto les dio? Desde ahí tenemos que partir. Miren, el carbono del carburante me da 7.527. Entre el hierro del carburante, que es este, sería 7.527 por 10 a la 20 entre 1.078 por 10 a la 24. Y ese nos va a dar un resultado. Punto 98. Ajá. Ahora, Por 10 a 4. sí. A mí me da 7.022. A ver, déjenlo corroborar. 7.527 por 10 a la 20 entre 1.078 por 10 a la 24. 6.98. Muy bien. Mande. Creo que hay un pequeño error desde el inicio. A Es ver, que ¿cuál? en el hierro descarburante es 99.9932. ¿Mm? En el descarburante. 99 punto. Ujú, 99.9932. Ah, es 99. Ujú. Ok. Entonces, ¿y cuánto da el resultado? Bueno, a mí en ese caso sí me cambia bastante porque sí sería Ajá. como de 1.0232 por 10 a la 24. Ok, entonces voy a hacerlo así. ¿Me repite el número? 1.032. 232 por 10 a la 24. Ok. Entonces, y el de arriba, y el descarburante sí es 3.4 por 10 a la 20. Sí. Sí, los únicos que no me dan como tal son los del el hierro, porque eso Ajá. sí me dan, o sea, el del otro del hierro, el descarburante, me sale 1.0231 por 10 a la 24 también. Pero me salen muy parecidos, pero Y si es 99.98, el del ah, carburante. sí, A bueno, ver. yo lo tengo como 99.985. Ah, sí, es que cambia con un número. Ok. Entonces, vamos a ver el del carburante. Cambiamos eso, ¿verdad? Ya no va a Sí, dar lo mismo. no va a dar lo mismo.
Maestra, ¿Sí? yo tengo una duda, pero que es más como de lo teórico de esto. Ajá. Porque al hacer los cálculos, por ejemplo, al final, cuando hacemos la fracción, eliminamos las unidades, ¿no? Eliminamos los átomos. Sí. Lo que no entiendo es por qué se eliminan si se supone, o sea, por qué se toman que un átomo de carbono ocupa el mismo espacio que un átomo de hierro a la hora de usarlo en una celda, porque por eso supongo que se eliminan las unidades. O sea, ¿por qué teóricamente eso es válido? Porque digamos que en este caso ese carbono que se quedó, digamos, el que se está uniendo a este material, o sea, es válido porque este carbono está formando parte de la estructura de la lámina, está, digamos, se está quedando unida a esa lámina. Ciertamente las celdas son de un átomo, de un mismo átomo, pero cuando sucede esta reacción se une este carbono a esa lámina y en pequeñas fracciones. Por eso es muy pequeñita esa fracción, porque se quedan, digamos, adheridas a esa lámina. Esto es lo que nos representaría este fenómeno. ¿Sí? Sí, gracias. Por nada. Bueno, entonces, llevan todos en esta parte. Ya tienen la cantidad de átomos por volumen del descarburante. Ok. Y el Unos carburante, átomos por metro cúbico. Sí, ¿no? ajá, exacto, átomos por metro cúbico. Muy bien. ¿Cuánto les da el de carburante? 5.91 por 10 a la 25 átomos Por metro cúbico. por cúbico. Muy bien. Entonces ahí ya vamos, digamos, en todos parejitos. Ahora, ahora sí, ya vamos a poner vamos a sustituir en la ley de Fick. ¿Sí? A ver, déjenme revisar. Sí. Muy bien. A ver, tenemos entonces, aquí faltaría, más bien en estos 5 puntos, tenemos átomos por metro cúbico. No ya. Entonces, vamos a ver. Si ponemos la ley de Fick, voy a regresar acá. Bueno, aquí tengo ya lo voy a hacer más grande. Aquí ya tenemos estos datos, ¿no? Aquí me está dando un valor diferente. Déjenme ver dónde está el 3.19. Dos átomos. Sí, en el carburante les quedó 5.94. Y en el descarburante 2.67. Sí. Sí. Ok. Entonces, ahora sí, para sustituir en la ley de Fick, tenemos ¿se acuerdan esta relación? Bueno, aquí ya está despejado. Déjenme, voy a la fórmula. Me la voy a llevar acá para tenerla de este lado. Uy.
Muy bien, tenemos esta ley de Fick, en donde nos dice que esta constante, nosotros tenemos la diferencia de concentraciones, que es del que es carburante o la final menos la inicial, ¿sí? Entonces, sería la descarburante menos la carburante y relacionada con el espesor. El espesor está en ¿cuánto? Está en milímetros. También hay que tenerla en metros. Ajá. Entonces, necesitamos conocer este y ya tenemos el flujo. ¿Cuánto sería el flujo? ¿Cuánto nos da el flujo? ¿O cuál sería el, digamos, el flujo que nos da el problema aquí? 3.69. Exacto, 3.69 por 10 a la 17 átomos por metro cuadrado por segundo. Muy bien, entonces, esta parte de la izquierda no le vamos a hacer caso. Si sustituimos o despejamos desde un principio, nos quedaría así la ecuación. Esta X es como si fuera la Z, ¿sí? O la diferencia de Z es la diferencia de X. Entonces, sustituyendo, o primero despejando, nos queda que J, o el flujo, este está dividiendo, pasa multiplicando, ¿sí? J por la diferencia del espesor, solamente tenemos uno, este está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. La diferencia de la concentración de carbono queda dividiendo. Entonces, poniéndole números a esta J o este flujo, que es 3.69 por 10 a la 17, va a multiplicar al espesor. El espesor dijimos que son 2 milímetros. 2 milímetros. Haciendo la conversión, es 2 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Y se va a dividir entre la diferencia de la concentración de carbono. Entonces tenemos la de descarburante o la final menos la inicial, que es el carburante. Los dos, aquí pongo esta, o se pone esta resta porque tienen el mismo, digamos, el mismo número científico o notación científica por 10 a la 25. Entonces podemos hacer fácilmente o así de forma simple, la resta y queda el por 10 a la 25. Entonces, aquí ya les debería de dar este valor. Si sustituyen también las unidades de medida, les sale metros cuadrados por segundo. Me dicen si les sale. Aquí también es manejar bien la calculadora. Cuando ustedes saben manejar la notación científica, a veces se pueden hacer con digamos, cálculo mental. O bien trabajar bien la calculadora. Aquí, por ejemplo, tienen el número de arriba, tendrían que abrir paréntesis y sería 3.69 por 10 a la 17 por 2 por 10 a la menos 3 y se cierra el paréntesis. Y luego la tecla entre aquí sí tendrán que poner la notación, con notación científica los dos números y sería 2.68 por 10 a la 25 menos 5.91 por 10 a la 25 y se cierra el paréntesis. Y les da 2.28 por 10 a la menos 11. Es valor negativo, pero con este negativo de la fórmula se quita, se elimina. Menos entre, o menos por menos, perdón, da más. Maestra, Mande.
¿Me podría decir, por favor, qué significaba el por 10 a la menos 3? Así. El por 10 a la menos 3 es la conversión. Este está dado en metros. El espesor, aquí nos dice el problema, que esta lámina tiene un espesor de 2 milímetros, pero los milímetros no los estamos manejando ahorita como luego dicen, o no los necesitamos en forma de milímetros, los necesitamos convertidos a metros. Si hacen la conversión, entonces les queda, o tienen que 2 milímetros es lo mismo que 2 por 10 a la menos 3 milímetros. Perdón, 2 por 10 a la menos 3 metros. Miren, déjenme ver si lo puedo escribir aquí. Es otra conversión. Tenemos 2 milímetros, va a ser igual. Como tenemos arriba milímetros, abajo lo tenemos que tener en metros. Si nos vamos paso a paso, tenemos que un centímetro tiene 10 milímetros. 10 milímetros. Vamos a... Esta es una división. Y aquí quitamos milímetros y milímetros y tenemos centímetros, pero todavía no lo queremos en centímetros. Tenemos que ponerlo a metros. Entonces, lo queremos a metros y tenemos que un metro tiene 100 centímetros. Aquí ustedes pónganle sus paréntesis y tenemos que hacer lo siguiente, 2 por 1 por 1 entre 1000. Y les quedaría esto les quedaría 0.000 2. Y esto metros. Si esto lo pones, si esto lo ponen en notación científica, entonces sería lo mismo 2 por 10 elevado a la menos 3. No sé si me di a entender. Sí, maestra, gracias. Por nada. Entonces, son metros. De milímetros lo tenemos que transformar a metros. Entonces, ¿y eso por qué lo ponemos arriba? Bueno, pues porque despejamos esta ecuación. Queremos calcular el D, entonces acuérdense que tenemos que quitar todo lo que esté acompañando a la variable que necesitamos. Entonces, este está dividiendo respecto a D, pasa al otro lado multiplicando. Este está multiplicando respecto a D, pasa dividiendo. Entonces nos queda que el flujo pues, va a multiplicar al espesor y se va a dividir entre la diferencia de concentración de carbono. Y luego ya ponemos los números y les da 2.28. ¿Les quedó así? Sí, sí da. Perfectísimo. Aquí está como mal no se alcanza a ver las unidades, pero aquí es metros cuadrados por segundo. Las unidades resultantes del coeficiente les debe de dar metros cuadrados entre segundo o por cada segundo. Pues yo tengo una duda. ¿Sí? No sé si se puede resolver así. Que yo lo estaba pensando en hacerlo Ajá. así. Ajá. Por ejemplo, bueno, yo lo había interpretado como que en la fórmula, pues tenemos el diferencial z
que es los milímetros, ¿no? Pasados a metros. Sí. Entonces el problema era encontrar el diferencial de la concentración, ¿no? O sea, No, encontrar la diferencia entre ¿cómo? el El descarbonado y el carburante. otro. Ajá. Carburante y el descarburante, que es el diferencial CA, el que está ahí en la fórmula, ¿no? No, lo que te están pidiendo es el coeficiente de difusión. Es la letra Sí, D. sí, pero por ejemplo, para Ah, encontrarla, lo que a mí me estábamos. dan Ajá, J de, ajá, como lo que estamos haciendo ahorita. O sea, ajá. tengo que encontrar el diferencial de CA, de la concentración, Ujú, sí. para poder despejar después la D. Ujú. Entonces, bueno, yo había pensado en que bueno, no entiendo todavía por qué es necesario encontrar, o sea, llevar el diferencial hasta términos de átomos sobre metros cúbicos y no simplemente dejarlo en moles. O sea, si yo encuentro los diferenciales en moles, sigue siendo un diferencial, ¿no? El Claro. diferencial tendría que ser lo mismo, sin importar las unidades. Y lo único que haría era cambiar la letra J en vez de átomos a moles, pero no sé si se Ah, puede o no sí. resolverlo de esta manera. Sí se podría, debería de salir lo mismo. Lo que pasa es que aquí aquí si pones la diferencial de concentración, no tienes en cuenta la fracción respecto al hierro. Y en sí digamos, la cantidad que está formando a la lámina, tienes que relacionarlo con el hierro y el carbono, no nada más de un solo Sí, elemento. sí, No sé porque si lo por está. eso ayer me detuve, porque yo no usaba el valor de esos de los dos átomos por la celda, entonces yo Ajá, decía, pues no, algo está raro, ¿no? sí. Pero bueno, mi lógica me dice que no está tan ido. No, en realidad digamos, está bien pensado matemáticamente y conceptualmente también, nada más que, digo, para este tipo de estructuras sí tienes que tener en cuenta la formación o el acomodo de digamos, estas celdillas del material para formar estas láminas. Hay otros acomodos de átomos que tienen más, digamos, más cantidad de átomos cada celda. Entonces, bueno, pero nosotros como no somos de materiales, no nos vamos a meter en estas ondas. Pero si tú estuvieras ya calculando alguna resistencia o alguna, digamos, la eficiencia de algún material, sí hay que tener en cuenta esta relación de estos dos elementos. Ujú. Porque cada celda, dependiendo del acomodo, tiene una cierta cantidad de átomos en cada celda. Y si lo haces Sí, así, pues no tienes en cuenta las celdas, cuántos átomos tiene cada celda. Esta es una, digamos, de las más sencillas. Hay celdas que tienen hasta cuatro átomos, entonces sí, se duplicaría. Ujú. Pero sí sí, está bien la lógica. Ujú. muchas No se gracias. preocupen, estas no se los pongo en el examen, se los prometo. Les voy a poner eh, otro ejercicio, digamos que se llama de su área, y es, por ejemplo, lo podemos pensar en una membrana celular, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, aquí nos dice que una solución de glicerol de 6 molar está separada de otra solución más diluida por una membrana de 1.5 micromoles. Si el flujo es de 3 por 10 a la menos 10 moles por centímetro cuadrado en cada segundo, necesitamos calcular la concentración de la solución más diluida. Y el coeficiente de dilución, aquí no lo da, es 8 por 10 a la menos 12 centímetros cuadrados en cada segundo. Fíjense, aquí tienen que identificar las unidades de medida. Tenemos centímetros en lugar de metros, ¿sí? Aquí tenemos centímetros, pues ya no nos estresamos. Pero aquí tenemos micromoles. Entonces ahí ya hay que, digamos, tenemos que hacer alguna conversión. Sí, los micromoles, acuérdense que una micra es una millonésima parte del metro. Y bueno, tenemos como datos, digamos, la concentración de 6 molar,
el espesor de esa membrana es de 1.5 micras, el flujo es 3 por 10 a la menos 10 moles por cada centímetro al cuadrado en cada segundo, el coeficiente, la constante de difusión, y tenemos que conocer la concentración más diluida. Digamos que esta concentración más diluida es la inicial. Tenemos la final y queremos la más diluida, la inicial. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí lo más, digamos, el meollo del asunto es que ustedes necesitarían tener todos los datos en las mismas unidades. ¿Qué podemos hacer o cómo cómo empezarían? Para empezar, ¿qué lado de la ecuación pudieran utilizar? Derecho. Exacto, porque tenemos la constante, entonces con ese dato ya utilizamos esta, ¿sí? En donde tenemos esta, digamos, este cambio en la concentración de acuerdo al espesor, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a ponerle datos o números. Ustedes vayanlo haciendo. Tenemos para empezar el flujo. El flujo es este. Tenemos este flujo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que despejar? Pues bueno, esta diferencia. Vamos a dejarlo como esta diferencia, como nuestra incógnita. Ahora, este espesor, como está dividiendo respecto a la diferencia de concentración, pues pasa al otro lado multiplicando. Entonces, aquí voy a multiplicar este espesor. Este espesor lo tenemos en micrómetros y lo pasamos a metros o lo pasamos a centímetros. Yo creo que lo pasamos a centímetros, ¿verdad? Así sí lo puse en centímetros, no se me falta escribirle en centímetros. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué sale 1.5 por 10 a la menos 4? ¿Muchachitos? ¿Lo puede decir? Porque salió. Sí. Aquí tendríamos 1.5, que es el valor que nos da. Micrómetros, ¿sí? Micrómetros. Entonces, aquí ustedes pongan un paréntesis. Vamos a hacer el factor de conversión. Nosotros sabemos que un micrómetro es uno entre 1.000.000, o es 1.000.000 de cada metro, es una millonésima parte. Es 1 por 10. Metros. ¿Sí? Ese será mi factor de conversión. Un micrómetro es una millonésima parte del metro. Pero no lo quiero en metros, lo quiero en centímetros. Entonces, aquí hago la conversión. Un metro, me voy abajo, abajo pongo metros porque este metro con este metro se me cancelan y me va a quedar arriba como yo lo quiero.
Lo quiero en centímetros. ¿Cuántos centímetros tiene un metro? Pues tiene 100. 100 centímetros. Entonces, 1 por 10 a la menos 6 por 100. ¿Cuánto les da? 1.5 por 10 a la menos. A la menos 4. 1. Sí, ok, entonces de aquí sale este, 1.5 por 10 a la menos 4. Este 1 por 10 a la menos 6 es como si tuvieran 1 entre 1.000.000. Por eso se pone en notación científica. Sería 0.000001. 5 ceros y el 1. Eso es lo que significa este. Entonces, bueno, ya lo tenemos en centímetros y lo ponemos aquí en nuestra fórmula. Esta diferencia o este espesor lo ponemos acá multiplicando y es 1.5 por 10 la menos 4. La menos 4. Y cerramos paréntesis. Ahora, la constante está multiplicando, pasa dividiendo. Maestra, ¿no le va a poner las unidades de centímetros? Sí. Centímetros. Y esta multiplicación la vamos a dividirla entre la constante, que es 8 por 10. 8 por 10 a la... Ay, 8 por 10 a la menos 12. ¿Y cuánto les da? Déjenme ver si no me está faltando algo. Maestra, ¿se le pone el signo negativo o no? Aquí sí, porque lo vamos a necesitar. Se le pone, lo más correcto es ponérselo. Sí. Esta está en centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Voy a poner centímetros cuadrados por cada centímetro. Y esto va a ser igual a la diferencial. Y aquí, bueno, ¿cómo podemos poner o cómo nos quedaría digamos, esta igualdad? Igual, tenemos nuestra concentración final, esa es la diferencia de la final menos la inicial. La final sería, ¿cuántos serían los moles finales? Bueno, vamos a dejarlo en C, ¿sí? Serían la final menos la inicial. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a ver, ¿esto cuánto nos da? Aquí ya tenemos, ya tienen este valor de esta operación. Es menos 5.62 por 10 a la menos 3 moles por centímetro por segundo. ¿No se eliminan los segundos? Fíjense. Cierto, Sí, se elimina. Entonces nos quedan en moles, ¿no? Entonces, fíjense, mi concentración final son, ¿cuánto nos da el problema? Nos dice que son 6 moles. 6 moles. 6 molar.
esta molaridad le vamos a restar la molaridad inicial. Vamos a ponerle X, o bueno, C0, para no cambiarle. Ya aquí ya la tienen fácil. ¿Cómo hacen para saber esta concentración inicial? ¿Me repiten el número que les quedó aquí, por favor? De esta operación. Menos 5.625 por 10 a la menos 3 moles. 10 a la menos 3. Ajá. Pues sí, muy bien. Entonces, Maestra, ¿pero qué nos queda moles por centímetro? ¿Sería sobre centímetro exacto, cúbico? por centímetro cúbico, exacto. Exacto. Sí, tienes razón. Es lo que me estaba faltando, por centímetro cúbico. Pero entonces, fíjense, esta molaridad, tenemos este otro problema. Esta molaridad es, digamos, es lo mismo que si dijéramos moles por litro, ¿sí? Entonces, aquí tenemos estos moles por centímetro cúbico. Un litro, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene? Ahí es otra 1000, conversión. 1000, exacto. Entonces, aquí lo que nos dice este resultado es que en un centímetro cúbico tenemos estos moles, pero es un centímetro cúbico. Necesitamos conocer esta concentración en un litro. Entonces, como un litro tiene 1000 centímetros cúbicos, por lo tanto, ¿cuánto sería nuestra molaridad en cada litro de acuerdo a este resultado? Menos ¿Sí queda claro? 5.2. Exacto. Nos quedaría igual, pero sin, digamos, la notación científica. Bueno, entonces no sería igual, ¿verdad? Porque es otro número. Entonces nos quedaría aquí, así. Ahora sí ya estaríamos hablando digamos, el mismo concepto de molaridad. ¿Sí? O sea, de tener esta concentración de mol por cada centímetro cúbico y concentración molar, que es en cada litro, ya lo puedo poner, o ya lo puedo poner o expresarlo en molaridad, que es 5.625 por 10, perdón, ya no es por 10, 5.625 molar. Ahora sí, ya esta 6 molar ya la puedo utilizar. Y ahora sí despejar esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo despejo esta CO? O esta concentración Pues inicial o la concentración... Ajá. pasamos 6 molar del lado izquierdo y quedarían 11 bueno, menos 11.625, pero como todo está en términos negativos, puede pasarse a positivo, ¿no? Creo. Ajá. Este menos, digamos, este menos no se eliminó con esto, no. Sí, entonces sí, este menos 6 molar se pasa restando. Entonces quedaría menos 5.625 molar. Este 6 está sumando, pasa restando. Pasa restando. Sería igual a menos la concentración inicial.
¿Y son menos qué? ¿Menos 11? 6. Maestra, pero ¿no hay algún problema con el signo? O sea, ¿cómo es posible que haya una Sí, concentración exacto. negativa? No, no es que sea negativa, es se multiplica por menos 1. Miren, es que si ustedes pasan digamos, si lo despejamos así, sí nos queda con esta suma, ¿sí? Y al final sería este menos y este valor menos lo multiplicamos por menos 1. Pero no suena lógico, ¿están de acuerdo? Porque se supone que es la concentración más diluida, ¿sí? Entonces, aquí no tendríamos que tener en cuenta el signo. Entonces, si nosotros pasamos este 6 molar, tiene que pasar restando, entonces sería el valor diferente. ¿Cuánto les daría? Menos punto 375, ¿no? No, 5.625 menos 6. Menos punto 370. 375 molar. Entonces, esta sería, digamos, su concentración inicial. Sería su concentración inicial. Y bueno, aquí simplemente cambiamos los signos y ya esta sería digamos, su concentración la más diluida, ¿sí? Entonces, ciertamente este signo lo único que indica es que disminuye, ¿sí? Por eso en los cálculos no se toman en cuenta, ¿sí? Aquí, Maestra, no se toma en cuenta, mande. una pregunta. Los 6 moles, digo, la molaridad de 6, ¿no es más bien la concentración inicial? Más que la final, porque pues el flujo siempre va de mayor a menor, ¿no? Sí. O sea que la concentración inicial sea 6 y la finalidad que estemos buscando. O sea, sí, o sea que en vez Sí, de podría ser. despejarse Sí. O, sea despejarse F. Y me Sí. parece que así el signo sí da, sí queda. Sí quedaría. Tienes razón. Sí, lo podríamos hacer, lo podríamos poner, sería lo más correcto. Sí, o sea, sería aquí C final menos, aquí sería el 6 molar. 6 molar. Sí, la final sería la más diluida. Ajá, y aquí sería más. Y bueno, aquí tendríamos que considerar el signo. Nos daría un valor positivo. Y aquí tendríamos aquí ya no tendremos que cambiarle el signo, ¿verdad? Sí, así ya el signo sí queda, el menos. Diferente. Sí, tienes razón.
Entonces ajá, este pasa sumando. Ajá, y este 6 menos este 5.625 nos da 0.375 con una concentración final. La final sería la más diluida. Ujú. Sí. Me suena mejor. Entonces nuestro resultado sería este. Nuestra concentración final, o la concentración más diluida, sería 0.375 molar. Ujú. No sé si tengan dudas, muchachos. Maestra, Mande. entonces el signo negativo sí se sigue tomando en cuenta, ¿verdad? En las operaciones. Sí, no, es que miren, bueno, revisé varios ejercicios y unos los toman en cuenta y otros no. Son, digamos, lo que te indica este signo es que va disminuyendo. Pero bueno, si lo tomamos como forma de concepto, sí tendría aquí, sí necesitamos utilizar el signo porque si no saldría una concentración mayor, entonces ya no estaríamos, digamos, respondiendo a la pregunta porque es la concentración más diluida, ¿sí? Entonces, Ok. en este caso sí se toma en cuenta. Ok, gracias. Por nada. Pero miren, para términos, digamos, prácticos, nosotros, digo, para que todos estén en la misma sintonía, ustedes y yo, para el examen lo tomamos en cuenta, ¿sí? Creo que sería como menos confuso si lo utilizamos que si no lo utilizamos. ¿Les parece? Les da el valor negativo o positivo, bueno, que sea en función de que utilizamos o tenemos en cuenta este signo, ¿sí? En el primer ejercicio, si no me equivoco, nos salió negativo. Ahí sí era como, digamos, coherente porque estamos hablando de un coeficiente de dilución y eso significa pues, que va disminuyendo. Pero sí, aquí en términos de concentración, pues sí necesitamos tenerlo en cuenta para que nos salga el resultado coherente, ¿no? Entonces, bueno, este sería, yo creo que sería suficiente con estos 3 ejercicios de esta transferencia de masa, ya para entrar ahora sí a lo de transferencia de calor. Entonces, nada más, bueno, ya terminaron de escribir. Sí, ya. Ok, vamos a pasar a la transferencia de calor. No sé si ve mi pantalla o no, de donde dice introducción a la transferencia de calor. No, no se ve. Se ve. Ok. Vamos, digamos, nada más, pues ya nos quedan 20 minutos. Vamos a ver solamente la introducción, los ejercicios los vemos el lunes. Y bueno, que es prácticamente, es muy similar digamos, la fórmula, ya se las mostré en la tabla, es prácticamente lo mismo, solamente que pues, hay que conocer bien el concepto del cálculo de calor. Ustedes ya han visto en termodinámica cómo se calcula el calor, entonces pues, algo parecido vamos a tener que tener en cuenta. Entonces, bueno, la transferencia de calor es una forma de energía que se está
o que se asocia al movimiento de las moléculas, ya que, pues bueno, es digamos, un cambio de estado o un cambio entre el acomodo de estas partículas. Y bueno, esta manera de desacomodo de las partículas se va a medir a través de la temperatura. Entonces, esta, como ya les comentaba, se utiliza en termodinámica para, digamos, describir algún sistema. Entonces, esta energía se transfiere de acuerdo a los límites o a las estructuras no las estructuras, más bien a los materiales con los que esté hecho determinada sustancia o determinado material. Si es buen conductor, si no es buen conductor o si es aislante, pues todo eso tiene que ver con la transferencia de calor. Entonces, la expresión que se va a indicar para este transporte tiene que ver con la diferencia de temperatura. Y bueno, la velocidad de transferencia o la cantidad de calor que se transfiere también se le llama o se le conoce como flujo de calor. Y bueno, está simbolizado por la Q, que también puede, digamos, representarse, o este calor significa que hay un trabajo, y también está dado o este flujo puede estar dado por BTU por cada hora. Acuérdense que el BTU es unidades térmicas británicas. Cuando utilizamos los BTU, utilizamos los grados Fahrenheit. Y bueno, cuando utilizamos también BTU, pues está, digamos, utilizándose el tiempo en horas. Y bueno, estas son las expresiones de energía térmica que transportan una unidad de tiempo. La densidad de flujo o la densidad de calor también se les llama flux de calor, que también nos puede dar un trabajo por cada metro cuadrado o por cada unidad de área. Aquí esta densidad la vamos a identificar con la Q minúscula. ¿Sí? Aquí es el flujo, la Q mayúscula, y aquí es, digamos, la densidad de flujo de calor. ¿Qué tanto calor por unidad de área? Es esta Q minúscula. Y bueno, esta velocidad es la transferencia de calor por unidad de área. La densidad de área es la velocidad con la que va a estar este calor, ¿no? Transfiriéndose pues a otra sustancia o a otro material. Y bueno, los mecanismos de transferencia, estos ya está más, me imagino yo, que ya los conocen ya con las fisicoquímicas, o en prepa también lo ven. Y bueno, una es la conducción, que es en donde el calor pasa a través de una sustancia, ¿sí? Se conduce por el mismo cuerpo. La convección está dada generalmente en los fluidos, ya sean líquidos o en gas. Y este calor es transferido por el movimiento de convección, ¿sí? Que es relativo de las partes del cuerpo que se está calentando. Y otro mecanismo es la radiación, que bueno, este mecanismo es el calor que se transfiere directamente entre una distancia de un cuerpo a otro, y este se le llama, o esta es de manera de radiación. Y bueno, es una radiación electromagnética. Y bueno, aquí está esta nota, que los gases y los líquidos y la convección y la radiación tienen una importancia que es importante, pero en los sólidos la convección puede considerarse que no existe, y la radiación generalmente es también despreciable. Entonces, solamente en los gases y en los líquidos se va a considerar o se va a tener en cuenta la convección y la radiación. Y esos son como, digamos, como puntos para poder interpretar los ejercicios. Y bueno, cuando en la transferencia de masa era la ley de Fick, aquí es la ley de Fourier, para calcular este transporte del calor. Y bueno, primero necesitamos desarrollar una ecuación general para aplicar en cualquier punto, en cualquier forma de material o en cualquier
tipo de material que tengamos para establecer las condiciones cuando, digamos, pueden ser estables o pueden ser inestables. Cuando el estado físico de un sistema no cambia con el tiempo, ahí podemos decir que se tiene un estado estable. Y bueno, así con este propósito se toma, aquí en esta gráfica se muestra la línea de temperatura en contra o en función de cualquier, digamos, cualquier espesor o cualquier tamaño arbitrario, sí, o en cualquier momento. Entonces aquí tenemos que en un cierto espesor, en una cierta cantidad o tipo de material, tenemos una diferencia de temperatura. Sí, aquí la distribución de la temperatura es cuando el tiempo, digamos, tiende a ser infinito y esta temperatura o este estado más bien, digamos que es constante. En ese tiempo infinito podemos tener pues un perfil o un cambio de temperaturas, ¿sí? Y bueno, podemos tener una temperatura final o una temperatura inicial, ¿sí? Y una temperatura final. Esa diferencia de temperaturas es lo que nos va a dar pues esta capacidad de transferencia de calor. Tiene que estar, acuérdense, cuando hay transferencia de calor tienen que estar en contacto estos materiales. Y bueno, tenemos que el flujo de este calor va a ser igual a una constante que va a estar determinada por la diferencia de temperatura y el espesor de este material. Lo que podemos también decir es que esta cantidad de calor por unidad de área o por unidad o el tamaño del material nos va a permitir calcular la velocidad o el flujo que tenemos de este calor, ¿sí? Y bueno, aquí les puse toda la ecuación. Acuérdense que así como en la transferencia de masa, pues tenemos esta cierta velocidad que nos va a dar el flujo, ¿sí? Por una unidad de área. Y esta va a ser igual a la constante por la diferencia de temperatura en una determinada, digamos, en un determinado espesor. Bueno, a esto se le llama la ley de Fourier, sí, para la conducción de calor en una dimensión. Y esto se hizo en honor de este francés, Fourier, que contribuyó a esta, digamos, a esta definición de la ecuación para calcular el transporte de calor. Entonces, lo que tenemos que conocer es la variación de estas temperaturas que está en función del espesor o de las distancias que están, digamos, pasando este calor. Y bueno, ya se conoce esta relación o este flujo de calor de acuerdo a al área que tenemos nosotros o que vamos a tener en esos materiales. Si se fijan, la ecuación es muy similar. Entonces, partiendo de esta ecuación, pues podemos hacer los cálculos para conocer la transferencia de calor que nosotros queremos conocer o queremos determinar para un determinado proceso. Entonces, la transferencia también puede escribirse en función de la densidad, ¿sí? O esta densidad la podemos conocer o tenemos que relacionarla con la capacidad calorífica. Entonces, esa diferencia en el calor o donde tenemos, digamos, una cierta densidad, la podemos también relacionar, pero nuestra constante va a variar, ¿sí? Nuestra constante también va a estar relacionada con el espesor. Entonces, la Q minúscula por la cantidad de área, eso nos va a dar el flujo, como ya lo mencioné, ¿sí? O la cantidad de calor que va a estar en joules. Esa relación nos va a dar o nos va a permitir calcular esta difusión del calor o el transporte de este calor. Alfa va a ser la constante de difusividad térmica, que va a estar dada en metros cuadrados por segundo. Y bueno, la densidad por el calor o la capacidad calorífica por la temperatura es la concentración de calor que se tiene.
y va a estar dado en joules por metro cúbico. Entonces, podemos tener dos, digamos, situaciones en donde está involucrada la densidad, o bien nos dan directamente el calor. Acuérdense de cómo se calcula el calor. Pudiera ser que en algún momento lo necesitemos para la hora de sacar esta diferencia. Podemos tener aquí cantidad de calor o bien la diferencia de temperaturas, ¿sí? Entonces, pueden estar dadas estas diferentes situaciones, ¿sí? Ya sea que tengamos la velocidad, ya sea que tengamos, digamos, el cambio de las temperaturas, y bueno, eso va a depender de a qué problema nos estemos enfrentando. Y bueno, esta sería, digamos, la parte teórica. Ya el lunes vemos algunos ejercicios para que apliquemos esta fórmula y la otra, esta. Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Les voy a poner esta presentación digo, está chiquita, pero por si les falta algún apunte. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, duda. Maestra, no sé si pueda mandarnos las últimas diapositivas de la presentación anterior para poder analizar los apuntes. ¿Con los resultados? Sí, se los pongo en orden, y se los pongo para que lo comparen y si tienen dudas, pues no duden en comentarlas para que no se vayan quedando. Ok, maestra, gracias. ¿Sí? Por nada. Maestra, mande. También quería preguntarle si podría poner los resultados de los ejercicios que dejó de tarea, nada más para comparar los resultados. Sí. Gracias. Miren, y no les voy a dejar tareas hasta que les revise las tareas que me han entregado. Les voy a dejar ejercicios el lunes. Y si hay dudas, bueno, me dicen. Yo creo que es mejor que les pongan los resultados y ustedes los comparan. Porque la verdad, sí, pues tengo otros grupos y no les alcanzo a revisar. Entonces, para que no se queden con dudas y ustedes los comparan. Y yo confío en que los van a hacer, ¿sí? Y ya, para que no se presionen ustedes en entregar, porque no se los puedo revisar, digo, tan rápido. Todavía aún me faltan algunos de revisar. Entonces, les voy a subir los resultados para que los comparen y ya si tienen duda me dicen. Y el lunes pues ya, no me los van a entregar, sino que ustedes los hacen. Y les pongo los resultados ya después de unos días para que los comparen. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Si resumimos lo de la tarea, pues para los que no tuvimos el segundo problema que no entendimos. Ajá. Miren, los que ya lo entregaron con 1 o con 2, déjenlo así. Los que faltan, súbanme la tarea para que tengan ahí completa la tarea. ¿Sí? Los que ya lo subieron con 1, ya, o sea, no hay problema. Ya sé que lo tienen, ya lo vimos aquí en clase. Y los que no lo tienen, eso sí, ustedes sí, pues lo suben para que estén completos. Y que tener completo hasta el día de hoy, hasta esta tarea. ¿Sí? Gracias, maestra. Gracias a ustedes. ¿Algún otro comentario, muchachos? Bueno, una pregunta, nada más. ¿Está Aldo aquí? Aldo. ¿Sí está con ustedes? ¿No saben si está inscrito o no? Lo tengo en plataforma, pero me parece que no ha entregado nada. Pero no sé, sí está en nuestro salón, pero no sé por qué ahorita no responde. Ah, ok. Pero en otras clases sí participa y es parte del grupo. Ah, ok. Bueno, está bien. Pues les agradezco mucho. Nos vemos entonces el lunes y me quedo al pendiente de subir los resultados. ¿Sí? Para que los tengan. Sí, gracias, maestra. ¿Desea que le pregunte a Aldo qué pasa y que se ponga en contacto con usted?
Sí, por favor, porque me faltan algunas tareas de Ok. Gracias. Bueno, nos vemos. Gracias, maestra. A ustedes. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Por nada, hasta luego.